la alegre presencia del Señor. Somos La iglesia peregrina que Él fundó. Somos un pueblo que camina sin cesar. Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, una esperanza que empapó nuestro esperar. Aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor. Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía en el quinto domingo de la Cuaresma. Vamos prácticamente en la recta final de este tiempo preparativo. Es un recorrido en el cual la Iglesia nos permite, a la luz de la palabra, irnos preparando, ir afianzando nuestra fe, aunque a veces las circunstancias sean adversas. Es ahí en donde la palabra de Dios suena vigorosa para alentarnos, para disponernos a la gran fiesta de la Pascua, para poder contemplar y participar del triunfo, de la gloria de aquel que ha vencido al pecado, al mal, a la muerte misma. Vamos pues a unirnos en esta celebración eucarística. Juntos vamos a reconocer humildemente que hemos pecado, que hemos hecho lo que a Dios no le agrada en diferentes ámbitos de nuestra vida social, nuestra vida familiar, la vida económica, la manera de administrar nuestros bienes, las políticas, las leyes que a veces no van a defender la vida, sino que atentan contra ella. Vamos a reconocernos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios. Decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros.
De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: pueblo mío, yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán, los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo el Señor lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdónanos, Señor, y viviremos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservas el recuerdo de las culpas, ¿quién habrá, Señor, que se salvará? Pero de ti procede el perdón, por eso con amor te veneramos. Perdónanos, Señor, y viviremos. Confía en el Señor. Mi alma espera y confía en su palabra. Mi alma guarda al Señor mucho más que a la aurora el centinela. Perdónanos, Señor, y viviremos. Como aguarda la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor. Porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Perdónanos, Señor, y viviremos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús.
honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí no morirá para siempre. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las dos hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte, ¿y tú vas a volver allá? Jesús les contestó: ¿acaso no tienen 12 horas el día? El que camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy ahora a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme, es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño temporal. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María
en la casa, consolándola. Viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿dónde lo han puesto? Le contestaron: ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, en este quinto domingo de Cuaresma, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este tiempo de preparación. Espero yo que estos días que hemos recorrido ya de la Cuaresma los hayamos aprovechado debidamente. Si no es así, miren, pues hoy tenemos la oportunidad, y creo que en estas circunstancias adversas, en donde nos vemos agobiados como sociedad humana, es necesario reforzar nuestra fe. De hecho, estos 3 domingos, los 2 anteriores y el de hoy, tienen eso en común. Son 3 encuentros salvíficos en los cuales, o a través de los cuales, Jesús busca despertar y hacer crecer la fe. El domingo antepasado escuchábamos cómo Jesús le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús pues va despertando en aquella mujer la sed de Dios, la sed de un amor que ella, a pesar de haberlo buscado de diferentes maneras, con diferentes personas, no había logrado encontrar. En Jesús tiene la posibilidad de beber de un amor inagotable, porque el amor que brota de Jesús es un amor que brota de su fuente, es un amor ilimitado. Y eso hace que esta mujer al principio reconozca a Jesús como un profeta, uno que viene de Dios. Y posteriormente, cuando va y comparte con las personas de su pueblo, también esas personas van a buscar a Jesús. Y después de haberse encontrado con él, llegan a hacer esta afirmación: ya no creemos en ti, le dicen a Jesús, ya no creemos en ti por lo que ella nos ha dicho. Ahora creemos porque te estamos escuchando.
Jesús ofrece una palabra vigorosa que alimenta la fe, que hace crecer en nosotros ese deseo, ese apetito, esa sed de Dios. En el domingo pasado encontramos el encuentro de Jesús con el que había sido ciego de nacimiento. Y como recordarán ustedes, cuando Jesús hace el lodo con la saliva y un poco de tierra y se lo unta en los ojos a aquella persona y le da instrucciones de que vaya a la fuente de Siloé para que se lave, pues este hombre va, yo no sé de qué manera, si era ciego pediría ayuda, o de memoria a lo mejor podría tocar con un bastón los objetos y decir, por esta barda me voy para llegar allá. Finalmente lo hace, se lava y recobra la vista. Este milagro de la curación de un ciego no es magia. Esto de la curación de un ciego se debe al poder de alguien que busca el bien de esa persona, alguien que le quiere devolver la luz a sus ojos, para que pueda nuevamente, no, es mal dicho, nuevamente, porque él no conocía la luz. No es que hubiera perdido la vista, es que nunca había tenido ese regalo. Más bien hace este milagro para que este hombre pudiera por primera vez contemplar la luz, los colores, las formas, a través de la vista. Dios le da luz a sus ojos, pero también le da la oportunidad de descubrir quién es el que le ha dado ese gran beneficio. Cuando luego se vuelven a encontrar, Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es? Responde él, ¿quién es para creer en él? Pues soy yo el que te habla. Y se postra y lo adora. Sí, Señor, le dice aquel hombre, sí, yo creo. Entonces aquella mujer empezó a creer por la manera en que Jesús le habla, por ese amor que le está ofreciendo, que es ilimitado. Ahora, en el anterior domingo, el ciego también cree en aquel que le ha dado luz a sus ojos y sobre todo le ha dado la oportunidad de tener ese encuentro con el dador de todo bien. En este domingo encontramos un signo, uno más. San Juan en el Evangelio a los milagros les llama signos, porque un signo es algo que te ayuda a descubrir una realidad que no está a tu alcance. El signo te indica que vayas más allá para que puedas conocer algo que no se puede alcanzar tan fácilmente. Entonces los milagros en sí mismos son maravillosos. Los milagros por sí mismos nos hablan de un poder grande que brotan de Jesús, pero quieren llevarnos aún más allá. Quiere Jesús que a través de estos signos nuestra fe se consolide, nuestra fe se afiance. De manera pues que en este relato le llevan a Jesús la noticia de que su amigo, al que tanto ama, está enfermo. Y Jesús actúa de una manera sorprendente. Jesús, a pesar de haber escuchado esa noticia, en vez de salir corriendo inmediatamente, dice el Evangelio que se queda otros 2 días más en ese lugar en el que estaba. Y cuando finalmente Jesús se da cuenta de que su amigo ya murió, les dice a sus discípulos, Lázaro se ha quedado dormido. Ellos no le entienden su lenguaje. Ellos interpretan de la siguiente manera y le dicen, Señor, si está dormido, entonces ya no le duele tanto, ya sus molestias están pasando. Creo que eso es un buen signo, se va a curar. Y él tiene que explicarles y les dice, no, es que Lázaro se ha muerto. Es fascinante cómo solamente a alguien como él y ningún otro más puede utilizar este lenguaje y decir que la muerte es un sueño. Yo me pongo a pensar que las personas cuando nos vamos a dormir, cuando ya entramos a nuestra recámara y cerramos nuestros ojos para descansar, tenemos
la confianza de que al siguiente día Dios nos va a despertar para reanudar nuestras actividades. Le damos gracias a Dios por el día que termina y nos rodeamos de la misericordia de Dios, nos encomendamos a su bondad para decirle, Señor, danos un descanso tranquilo y concédenos levantarnos el día de mañana. Y así sucede, ordinariamente, así sucede. Y Jesús habla de ese sueño que es natural para aplicarlo también a esa otra realidad que es la muerte. Un sueño también para Él, para nosotros no, porque el que baja al sepulcro no puede despertarse por sí solo, por sí mismo. Pero Jesús es el que puede despertarnos de ese sueño profundo. Es así como Él percibe la muerte, como una realidad que va más allá de las fuerzas humanas, pero que no está por encima del poder de Dios. Y finalmente se ponen en camino. Cuando llegan a Betania, Marta sale a su encuentro y dice una frase que muchas veces nosotros la hemos dicho también, porque a veces sentimos que cuando nos va mal, cuando tenemos una pérdida, cuando experimentamos un fracaso, pareciera como si Dios se hubiera ido de nuestro lado. Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esa es una realidad que nuestro sentimiento nos hace a veces decir esas cosas. Pero lo sorprendente es de que Marta no pierde la fe y le dice, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Es ahí en donde Jesús hace una afirmación. Pienso que esta afirmación que hace de sí mismo bien podría penetrar en nuestro corazón para poder nosotros sentirnos confortados. Realmente el que se hizo hombre y camina con nosotros y prometió estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo, es el que dice esto: yo soy la resurrección y la vida. Esto nos hace pensar que Jesús tiene poder no solamente sobre la naturaleza para poder calmar la tempestad, no tiene poder solamente sobre la enfermedad para curar enfermos, no tiene poder solamente para expulsar a los demonios. Hoy, esto es lo novedoso, Jesús tiene también poder sobre la muerte. A veces nosotros hemos dicho en ese refrán popular, todo tiene remedio, menos la muerte. Pues humanamente podríamos decir que esa frase es cierta. Ante la muerte no podemos nosotros hacer nada. Ahí la muerte tiene la última palabra. Pero aquí Jesús va a decir algo sorprendente. El que tiene la última palabra no es la muerte. El que tiene la última palabra es Dios, es Jesús. Y de qué manera tan admirable lo pone en evidencia. Yo he pensado pues que Jesús deja que la enfermedad de su amigo avance. Dejar o permitir no significa que Dios esté jugando con nuestro dolor. Simplemente es una manera de expresar de cómo los seres humanos no estamos exentos de pasar por esas situaciones. Y Jesús finalmente prefiere, en vez de curar a un enfermo, que es Lázaro, prefiere resucitar a un muerto, que es Lázaro. Y pareciera pues como que Jesús nos quiere llevar hasta el límite de nuestra capacidad de entender los planes de Dios e incluso ir más allá, porque la fe es ir más allá de lo que podemos entender, más allá de lo que podemos percibir. Eso es la fe, es abandonarnos plenamente en Dios, ahí en donde ya no puedes hacer más para remediar tal o cual cosa. Ahí es en donde empieza el terreno de la fe.
ahí es en donde reconoces que no eres capaz de muchas cosas y le cedes el lugar al que sí tiene poder. Entonces Jesús pregunta, ¿dónde lo han puesto? Lo llevan al lugar y estando ahí le dice a Marta, muevan la loza. Ella dice, pero si ya lleva 4 días. Fíjense que en aquel tiempo eran 3 días lo que garantizaba que efectivamente una persona había muerto. Porque sucede que a veces el cuerpo humano pues tiene una vida muy disminuida y a veces se percibe como que ya murió la persona, pero todavía hay algún vestigio de vida. Pero ya al tercer día después de expirar, ya no cabe duda, esa persona que expiró hace 3 días ya murió. Pues este hombre llevaba 4 días. Este hombre ya estaba despidiendo ese mal olor de que es la muerte. Y ahí es en donde Jesús quiere hacer brotar la fragancia de la vida. Jesús pues insiste que quiten la piedra. Lleva 4 días, Señor, dice ella. ¿No te he dicho que si crees? Como que es una invitación constante a creer. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces accede, Marta manda a quitar la piedra y he aquí esta voz poderosa. Esta voz, esta palabra que en un principio creó el universo. Si escuchamos o leemos el libro del Génesis, ahí se relata que al principio estaba el Espíritu de Dios sobre las aguas. Y dijo Dios que haya luz. Y hubo luz. Y dijo Dios que se separen las aguas del cielo de las aguas de la tierra. Y dijo Dios que se separe el agua de las aguas de abajo y den espacio a la tierra. Y dijo Dios que haya plantas de toda especie y semilla. Y dijo Dios que haya peces en el mar, animales en el campo, ya ves que vuelen sobre el aire. Y dijo Dios, el relato va expresando que Dios dijo. Esa palabra tiene poder para crear. Pues esa palabra también resuena en el sepulcro para decir con vigorosa voz, Lázaro, sal de ahí. De modo que Jesús deja que la muerte diga su palabra. Permite que la muerte diga su palabra para luego hacer valer la palabra de Dios. Y es ahí en donde percibimos el poder que tiene esa palabra. Y dice el relato, el muerto salió. Qué escena tan dramática. Qué impresión tan grande de ver al cuerpo de uno que ya había muerto, un cuerpo ya en descomposición, salir de su sepulcro. Según la costumbre, envuelto en esas vendas, en esos lienzos, y Jesús le da la indicación, quítenle esos lienzos para que pueda andar, para que pueda caminar. Qué manera tan clara, tan evidente de descubrir lo que Jesús puede y quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Nos va a librar de la muerte? Claro que lo va a hacer. No va a eximirnos, no vamos a estar exentos de morir, pero la muerte no tiene la última palabra. Jesucristo, esto que le dijo a Lázaro, Lázaro, sal de ahí, de tu sepulcro, eso mismo nos habrá de decir en su momento. Es cuestión de tiempo y eso acontecerá. Pero también quisiera subrayar cómo la muerte física no es lo único que nos aqueja. También es necesario descubrir la muerte espiritual, que consiste en la desgracia de que una persona pudiera verse privada de Dios mientras va de camino y posteriormente para la eternidad. Eso también Jesús lo quiere resolver.
eso también Jesús lo quiere aliviar. De tal modo que en esta escena de un muerto que sale todavía enredado entre los lienzos que le impiden moverse con libertad, podamos como vislumbrar la experiencia de cada uno de nosotros, que a causa del pecado hemos bajado también al sepulcro, hemos participado ya de una muerte espiritual, nos hallamos privados de la vida verdadera. El pecado todavía nos tiene enredados, maniatados, y Jesucristo quiere que esas ataduras se rompan. Jesús quiere vernos libres de todo pecado. Jesús quiere darnos una vida plena. Vean pues cómo en este gran acontecimiento de la resurrección de Lázaro, al final de este relato dice que muchos que habían visto esto empezaron a creer. De manera pues que la fe es lo que podríamos nosotros aprovechar para hacerla crecer. Porque a la par, dice aquí que muchos judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver lo que había hecho Jesús creyeron en él. Pues qué maravilloso sería que nosotros reafirmáramos también nuestra fe y creyéramos más en él. Pero decía yo que paralelamente a esa fe que crece en unos, en otros crece el rechazo hacia Jesús. Lo que había sido motivo para afianzar la fe fue motivo para acentuar el rechazo hacia nuestro Señor. Aunque no aparece en este texto, pero si leen ahí en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, después del verso 45, dice el texto que en Jerusalén, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de este gran prodigio de la resurrección de Cristo y cómo muchos empezaban a creer, las autoridades judías, que estaban presididas por el sumo sacerdote Caifás, dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Caifás toma la palabra para decir: ustedes no saben nada, yo sí sé, les voy a decir lo que hay que hacer. Es necesario que uno solo muera y no que perezcamos todos. Y se tomó la decisión de matar a Jesús. Vean pues cómo ante este gran acontecimiento tenemos nosotros la opción de afianzar nuestra fe para creer en Jesús en toda circunstancia, y lo indeseable que pudiéramos también elegir alejarnos de él o rechazarlo o ir en su contra. La finalidad de este pasaje es afianzarnos en la fe, y parece que es un buen cierre o una oportunidad para afianzar estos últimos días de la Cuaresma, para celebrar de manera consciente, con una fe viva, firme, el gran acontecimiento de la Pascua, y podamos obtener el beneficio, la gracia que brota de aquel que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. A él la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Creemos que Dios siempre nos escucha. Por eso tenemos la confianza de expresar nuestras necesidades y las del mundo, con la certeza de que seremos escuchados. Digamos confiadamente: Señor, escucha nuestras oraciones. Señor, escucha nuestras oraciones. Por la Iglesia, para que al proclamar a Dios como origen de toda vida, reconozcamos la santidad de la vida en todas las personas, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los líderes del mundo, para que crezcan en sabiduría y buen juicio, al considerar y dialogar sobre cómo cuidar de nuestro planeta y de todas las personas que lo habitan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por todos los que han cometido crímenes horrendos, para que lleguen a conocer la promesa de la redención y reaccionen con remordimientos y arrepentimiento, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los líderes cívicos, el personal médico y otros que coordinan una respuesta al coronavirus, que Dios les dé sabiduría y fortaleza, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por aquellos infectados o que se están recuperando del coronavirus, que Jesús, el médico divino, les ofrezca esperanza y sanación, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por aquellos que han muerto por el coronavirus, que puedan conocer la paz y la alegría del amor de Dios por toda la eternidad, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por todos nosotros, para que quitemos la losa que nos entorpece el camino, que nos conduce a una relación más íntima con Dios, y así podamos ayudar a otras personas a desatar las vendas y el sudario que los mantiene en la esclavitud, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Por los creyentes que se han ido antes que nosotros, y en un modo especial por Vicente e Irene Hernández, que reciban la recompensa de la vida eterna en el cielo, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Leemos en silencio aquellas oraciones que guardamos en lo profundo de nuestro corazón. Hacemos nuestras peticiones personales. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras oraciones. Dios de la vida, tú eres el origen y el destino de nuestra vida. Enciéndenos con el fuego de tu Espíritu que habita en nosotros y escucha las súplicas que te presentamos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te Presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos
vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino que diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedar purificados por la eficacia de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro y como Dios eterno, lo hizo salir vivo del sepulcro. Él mismo, compadecido de todos los hombres, por medio de sus sacramentos nos conduce a una vida nueva. Por eso, los coros de los ángeles eternamente con júbilo te adoran, y también nosotros nos unimos a ellos con nuestras voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Vicente e Irene Hernández, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es Es el el reino, reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Cristo está conmigo. Junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, la tristeza, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Ya no temo, Señor, a la noche, ya no temo, Señor, la oscuridad, porque brilla tu luz en las sombras, ya no hay noche, tú eres luz. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin. Desde sus casas, las personas que participan en esta misa, al no poder recibir la Eucaristía en el sacramento, les invito a hacer una comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hacemos nuestra oración para estos días, estos tiempos de infección de este coronavirus. Nos ponemos en las manos de Dios, al mundo entero también. Consuélanos, Señor, pues somos tus discípulos en la tormenta que sacudió los mares, inquietos por lo que se avecina. Nos dirigimos a ti, nuestro guía y salvador, para que calmes nuestros corazones en nuestros momentos de necesidad y escuches nuestra oración. Sana a todos quienes están enfermos con el coronavirus y protege a las personas mayores y a los más vulnerables. Dale fuerza a todos quienes cuidan de nuestra salud y sabiduría a quienes buscan y luchan por encontrar una cura. Abre nuestros ojos y nuestros corazones como lo hiciste durante el huracán Harvey, para que podamos ver más allá de nuestras necesidades inmediatas y ayudar a aquellas que necesitan ayuda. Por el Espíritu Santo, guía a los líderes a tomar decisiones sabias por el bienestar de todas las personas a las que sirven. Concede el descanso eterno a todos quienes han muerto por el virus. Que María, nuestra Madre, que ha escuchado nuestras súplicas en las tormentas de nuestras vidas, interceda ante su Hijo para que encontremos la sanación y un pronto final a esta enfermedad. María, estrella del mar, ruega por nosotros. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sánanos. Que el Señor, oremos.
Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos Gracias a Dios. Danos un corazón Grande para amar, Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar.